Cierra los ojos un segundo. Imagina a una persona con un coeficiente intelectual extremadamente alto. Seguramente estás pensando en alguien seguro, tranquilo, alguien que siempre tiene las respuestas, alguien que entra en una habitación y se nota. Pero hay algo que casi nadie te dice, y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo, porque muchas veces esas personas no parecen así en absoluto. De hecho, puedes tenerlas delante y no darte cuenta. Porque la inteligencia real no se nota como pensamos. No está en hablar más, no está en parecer más seguro. Está en algo mucho más silencioso, en cómo piensan cuando nadie está mirando. Y eso empieza a aparecer en cosas muy pequeñas, detalles que parecen normales, pero no lo son. Y algunos de esos detalles probablemente te resulten demasiado familiares. Suelen pasar bastante tiempo solos, pero no es rechazo, no es que no quieran estar con nadie, es que hay momentos en los que el mundo exterior simplemente estorba y necesitan silencio, no para desconectar, sino para ordenar todo lo que ya está pasando dentro. Pensamientos que no han terminado, ideas que no están del todo claras, conexiones que todavía no encajan. Y aquí es donde empieza la confusión. Desde fuera parece distancia, parece desinterés, pero muchas veces no es que no quieran, es que están en otra parte, dentro de su cabeza. Y eso también se nota en algo muy simple. Preguntan mucho. Cosas pequeñas que la mayoría da por hechas, porque su mente no se queda en la superficie, siempre empuja un poco más, siempre quiere entender un poco más, y a veces ni siquiera buscan una respuesta clara, solo necesitan entender mejor el proceso. Y cuando esa mente se activa, pasa algo. No se apaga fácilmente. Te acuestas y sigue ahí. Una conversación, una decisión, algo que dijiste o que no dijiste, y vuelve una y otra vez. No es que piensen más, es que no pueden dejar de hacerlo, ni siquiera cuando quieren. Y a veces eso cansa. Porque no es solo pensar más, es no poder parar. Incluso cuando todo está en calma, la mente sigue buscando algo más. Y eso cambia muchas cosas. Por ejemplo, cuanto más entienden, menos seguros están, porque ven lo que falta, lo que no encaja del todo, lo que aún no está claro. Donde otros ven una respuesta, ellos ven matices. Y por eso, cuando dicen no lo sé, no es falta de capacidad, es justo lo contrario. Es entender que la realidad es más compleja de lo que parece. Pero hay algo más, algo que desde fuera se ve raro, pero tiene sentido. A veces hablan solos, no porque estén distraídos, sino porque necesitan sacar lo que tienen dentro, ordenarlo, darle forma, porque pensar en silencio no siempre es suficiente. Y cuando haces eso, te das cuenta de algo. Lo que para otros es simple, para ti no lo es tanto. Una decisión pequeña se convierte en varias posibilidades. Una conversación en muchas interpretaciones. No es duda, es que estás viendo más al mismo tiempo. Y eso tiene un precio. Porque ver más no siempre significa entender mejor. A veces significa complicarlo todo. Y curiosamente, eso convive con algo que parece lo contrario. Pueden entender cosas complejas, pero olvidar lo básico. ¿Dónde dejaron algo? Si hicieron algo. Porque mientras unos están en lo inmediato, otros están en otra capa completamente distinta. Una capa donde lo importante no siempre es lo urgente. Y eso también se nota con la gente. No suelen ser los primeros en hablar. Observan, escuchan, analizan y solo después responden. Porque antes de hablar ya han procesado más de lo que parece. Y a veces todo esto cambia incluso su ritmo de vida. Porque cuando todo se calma, su mente no. Por la noche, cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay interrupciones, es cuando todo se vuelve más claro, cuando pueden pensar sin filtros, sin tener que parar. Y lo más curioso es que muchas veces nadie lo nota. Desde fuera, todo parece normal,
todo parece tranquilo, pero por dentro la mente sigue, no se detiene del todo, nunca. Y con el tiempo aprenden a convivir con eso, no a apagarlo porque no pueden, sino a entenderlo, a reconocer cuándo parar, a reconocer cuándo seguir. Porque intentar dejar de pensar muchas veces no funciona. Y poco a poco eso se convierte en algo más. No solo entender lo que pasa, sino por qué pasa. En los demás y en ellos mismos. En cómo reaccionan, en por qué sienten lo que sienten y en qué significa todo eso. A veces es sutil, casi silencioso, pero está ahí, como una pregunta de fondo que nunca desaparece del todo. Y al final, eso es lo que cambia todo, porque la inteligencia no es algo que se vea fácilmente, no es hablar más, no es parecer más seguro, es una forma distinta de pensar, más profunda, más compleja y muchas veces completamente invisible.